Hola y bienvenidos. En este video hablaremos de las estructuras del cerebro, cómo funcionan las neuronas y la importancia del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. También analizaremos el sistema límbico y su papel en nuestras emociones y memorias, junto con los procesos cognitivos, emocionales y motivacionales que guían nuestras acciones diarias. Acompáñanos para entender mejor cómo estos componentes interactúan y forman nuestras experiencias. Comencemos. Empezamos con estructuras del cerebro. Tenemos al prosencéfalo, mesencéfalo y robencéfalo, o también llamado cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. El prosencéfalo consta de dos partes, el diacéfalo y el telencéfalo. El mesencéfalo coordina los mensajes que llegan hacia el cerebro y la médula espinal. El robencéfalo regula las funciones básicas para la supervivencia y el control de movimiento. Se divide en mielencéfalo y metencéfalo. Ahora hablemos de las neuronas. ¿Qué son? Son células especializadas encargadas de recibir, decodificar y transmitir información del medio externo hacia nuestro organismo, transformándola en información química o eléctrica a través de la sinapsis. Esta tiene una estructura que es el núcleo, el soma, las dendrinas y el axón, y está rodeada de mielina. Tipos de neuronas. Tenemos tres tipos, según su polaridad, según su estructura y según su función. Según su polaridad están las unipolares, bipolares y multipolar. Según su estructura están la estrellada, la esférica, la poliedra, la fusiforme y la piramidal. Y según su función se encuentran las sensitivas o aferentes, las motoras o eferentes y las interneuronas. El sistema nervioso central coordina, controla e integra el organismo y está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Las funciones del encéfalo, el cerebro, que es controlar los procesos cognitivos y los movimientos, el cerebelo, que es controlar los movimientos voluntarios, la postura y el equilibrio, y del tronco encefálico, que es recibir, enviar y coordinar los mensajes cerebrales. Los hemisferios del cerebro son dos estructuras que conectados a través del cuerpo calloso y que conforman el cerebro. Están divididos en hemisferio izquierdo y en hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo relacionado con lo verbal, con el control del proceso del pensamiento analítico, lógico y la habilidad numérica. Y el derecho relacionado con la expresión no verbal, recuerdo a través de las imágenes, la percepción, etc. Luego tenemos a los lóbulos cerebrales, el frontal, relacionado con el lenguaje hablado, el movimiento, el razonamiento y la resolución de problemas, el parietal con la sensación y la orientación, el temporal con el área auditiva, la primaria y el sistema límbico, y el occipital con la percepción visual. Luego está la médula espinal formada por una sustancia gris, que son los somas, y la sustancia blanca, axones, que tiene como función el procesamiento y la transmisión de la información sensorial y motora para dar origen a respuestas involuntarias, que son los reflejos. Continuando con los temas, ahora vamos a ver del sistema nervioso periférico. Este sistema está como tal lejos del centro del cerebro, está compuesto por una red nerviosa, por nervios y permite que conecten información del sistema nervioso central al cuerpo. Sus funciones son que transporta estímulos y a través de estos los nervios y receptores del cuerpo. Acá hay un proceso importante que es el del estímulo con respecto a la estimulación final. Un estímulo cambio de temperatura o dolor pasa por una señal en un puente sináptico a la neurona de la médula espinal. Esta señal se mueve al lado opuesto del puente sináptico y sube hasta el tálamo. Esto llega hasta el centro del proceso de la información sensorial, mientras que la señal pasa otra vez por otro puente sináptico hacia el tálamo y llega a las fibras nerviosas. Estas llevan a la corteza sensorial cerebral, percibe la señal, genera un movimiento y llega a la corteza motora. Esta genera una nueva señal, o denominada nervio, hacia la médula espinal, cruza otra sinapsis, genera un nervio motor en la médula espinal, se conecta con los músculos y genera una señal final llamada estímulo. Ahora tenemos los componentes anatómicos, que son los nervios. Tenemos nervios craneales y nervios espinales. En los nervios craneales que están en el encéfalo son 12 pares craneales. Los nervios espinales son 31 pares, divididos entre nervios motores, nervios sensitivos, nervios autónomos. Dentro de esto tenemos ganglios y plexos. Estos plexos son redes de nervios conectados básicamente y se mezclan con los ganglios que lo originan. Estos plexos se dividen en plexos espinales y plexos autónomos. Los plexos espinales están en la cervical, lumbar, braquial, sacro, y los autónomos en el tórax, pelvis, abdomen. Por último tenemos una división funcional. Esto es básicamente
Sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático conecta receptores sensitivos y está dividido en sistema nervioso sensorial, sistema nervioso motriz, en los nervios craneales, que son 12 pares, en los nervios espinales, que son 31 pares, y el sistema nervioso autónomo, que regula, coordina las formas involuntarias, que está dividida en sistema nervioso sináptico, que regula la respuesta de lucha y prepara nuestro cuerpo frente al estrés, y el sistema nervioso parasimpático, que ayuda a mantener las funciones normales del cuerpo. Estas funciones conectan el sistema nervioso central con los órganos, extremidades y la piel. Básicamente, intervienen en el cerebro y la médula, activan la musculatura para realizar movimientos voluntarios, mantienen a los órganos internos estables y los nervios del sistema nervioso periférico nos ayudan a responder ante los estímulos. El sistema límbico se le considera el centro emocional del cerebro, ya que juega un papel crucial en la generación, procesamiento y expresión de las emociones. Funciones del sistema límbico. Evalúa las situaciones y genera las respuestas emocionales adecuadas. Participa en la formación, consolidación de la memoria. Regula la motivación, impulsándonos a actuar para satisfacer nuestras necesidades y deseos. Influye en el aprendizaje. Modula diversos comportamientos tales como la agresión, la sexualidad y la alimentación. Estructuras principales del sistema límbico. Encontramos el hipocampo, que es fundamental para la memoria a largo plazo y la consolidación de nuestros recuerdos. La amígdala procesa las emociones intensas, tales como el miedo y la ira. Además, controla la respuesta de luchar o huir. El tálamo sirve como centro de relevo para la información sensorial y emocional que fluye hacia el cerebro. La corteza cingulada participa en la regulación emocional, la toma de decisiones y el control del comportamiento. Procesos psicológicos cognitivos, ¿qué son? Permiten el conocimiento y la interacción con el medio exterior. Primero empezamos por la sensación. Es el proceso por el cual nuestros sentidos van a convertir los estímulos en información nerviosa. Por ejemplo, experimentamos sensación de hambre cuando nos cruje el estómago. Y por otro lado, la percepción. Primero empecemos por un ejemplo, esta imagen. ¿Qué vemos en la imagen? Algunos dirán 2 caras y otros un elefante. Eso es percepción. Básicamente es la forma en cómo interpretamos la información sensorial formando una imagen mental. La atención permite enfocarnos en uno o más estímulos relevantes. Tenemos los tipos de atención: abierta y encubierta, interna o externa, voluntaria e involuntaria, dividida y selectiva, y por último la visual y auditiva. Mientras que la concentración es un aspecto que tiene que ver con la conciencia y la voluntad. Por ejemplo, nos concentramos para estudiar. Nuestra concentración es una conducta aprendida. La memoria se basa en el registro, almacenamiento y recuperación de información. Tenemos tipos de memoria según su modelo de información: sensorial, memoria inmediata y memoria a largo plazo. Y los tipos de memoria según el tiempo de lo sucedido: inmediata, reciente y retrógrada. El aprendizaje es un proceso por el cual se adquieren conocimientos y destrezas para desarrollar conceptos. Las formas del aprendizaje son la memorística, por imaginación y por descubrimiento. Y finalmente tenemos la inteligencia. Ser inteligentes no es obtener altas calificaciones, significa tener un pensamiento racional. Tenemos 8 tipos de inteligencia múltiple: visual o espacial, lingüística, lógica matemática, kinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Ahora los procesos psicológicos motivacionales, que dentro de este está la motivación, que son las fuerzas o factores que nos impulsan a actuar de determinada manera, como perseguir metas para satisfacer necesidades. Existen 3 marcadas premisas que hacen dinámico el comportamiento humano. Estos son: el comportamiento humano es causado, el comportamiento es motivado y el comportamiento está orientado hacia objetivos. Los elementos que intervienen en la motivación son la necesidad, el impulso y el interés. La necesidad, que es la carencia natural de algo y todos los seres humanos lo poseemos; el impulso, que es la energía o la fuerza interior para realizar una acción; y el interés, que es la importancia de un motivo por su capacidad para satisfacer una necesidad. El proceso motivacional es la presencia del estímulo interno o externo, la necesidad, la atención, la activación de cogniciones, emociones y conductas, la satisfacción y por último el equilibrio interno. Tipos de emociones: básicas y secundarias. Las básicas, que vendrían a ser la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el desagrado y la sorpresa; y las secundarias, como pueden ser la vergüenza, la gratitud, admiración, celos, simpatía o irritación. Los procesos emocionales. Las emociones son estados afectivos que experimentamos y afectan los pensamientos y el estado de ánimo. Función de las emociones. Tiene una función adaptativa.
que es adaptar nuestro organismo al medio. Motivadora, motivan la conducta en un sentido o en otro. Informativa, alteran el equilibrio orgánico para informar cómo realmente nos sentimos. Y por último, social, comunican cómo nos sentimos y para influir a los demás. El proceso de las emociones empieza con la aparición del estímulo, luego sigue con la percepción de dicho estímulo, a continuación la evaluación y valoración, luego de esto tendríamos la experiencia emocional o el sentimiento, siguiendo la respuesta fisiológica, lo que nos da una expresión emocional y tendríamos como resultado final la conducta intencional. Tipos de emociones. Encontramos emociones básicas y secundarias. En las básicas encontramos alegría, tristeza, miedo, ira, desagrado y la sorpresa. En las secundarias es la unión de las básicas. Encontramos tales como vergüenza, gratitud, admiración, celos, simpatía, irritación y entre otros. Según el tipo de respuestas que activas, encontramos emociones positivas, emociones negativas y emociones ambiguas.